Antes definimos oración como palabra o conjuntos de palabras que transmiten un mensaje completo con sentido. Se organizan en base a dos constituyentes oracionales. Siempre comienzo por buscar el verbo. Y una vez que busco el verbo, ya paso a identificar el sujeto. Siempre va a ser una persona, un animal o una cosa que realiza la función expresada por el verbo. Siempre entre comillas. La pasiva, que el sujeto no realiza la acción. La característica esencial del sujeto es que realiza la acción, pero sobre todo la que no falla es que concuerda. Un sujeto siempre es un sintagma nominal. Hemos visto que el sintagma nominal es aquel enunciado mínimo posible que tiene como núcleo un sustantivo similares. Nunca lleva preposición. Concuerda con el verbo en número y persona. Y te pongo un ejemplo. Me encantó el espectáculo. El sujeto es el espectáculo. ¿Por qué? Te digo que concuerda, ¿no? Yo cojo el verbo y lo pongo en plural si está en singular o en singular si está en plural. Y si el sujeto me sigue, es decir, va detrás, en esta coincidencia, en esta concordancia, se demuestra que es un sujeto. Encaja. Si yo lo digo en singular, sigue en singular. Si yo lo cambio al plural, me sigue al plural. Tipos de sujeto, tenemos el explícito, el que está presente, y hay muchos tipos de sujeto, ya los iremos viendo. Aquí te digo una etiqueta, puede ser un sujeto simple, con o sin complementos, o complejo, ya más difícil, eso ya lo veremos el año que viene en cuarto. Puede estar el sujeto omitido, está oculto, porque no es necesario, entonces nosotros pues lo tenemos que identificar en el análisis y pondremos sujeto omitido. E identificaremos el mismo con la primera, segunda o tercera personas, el singular o el plural. Después tenemos el sujeto que no existe. No hay sujeto. ¿Por qué? Porque el verbo es impersonal. No existe el sujeto impersonal. Lo que es impersonal es el verbo. Por lo tanto, en un análisis sintáctico, si yo me encuentro con un verbo impersonal, lo etiquetaré como núcleo y debajo escribiré impersonal. No se me ocurrirá escribir sujeto impersonal. El último tipo de sujeto es el sujeto paciente, que lo hemos mencionado antes. Es aquel que aparece en las oraciones con un verbo en pasiva. Concuerda, pero que no realiza la acción. Suelen aparecer dentro del sujeto y son explicaciones, aclaraciones del mismo. Tenemos una posición explicativa, va entre comas, se analiza dentro del sujeto, aclara, añade elementos. Tenemos una posición especificativa, concurren dos sustantivos, uno de ellos es común y otro propio. Las aposiciones especificativas son los nombres propios de ríos, ciudades, calles, montes, provincias, y esto solo se produce cuando aparecen juntos, uno al lado del otro, el nombre, el sustantivo común y el nombre propio. Y ahora vamos a hablar del siguiente constituyente, que es el predicado. Es una parte de la oración en la que el núcleo es el verbo. Indica acción o estado. Sintagma verbal, y dentro del predicado puede haber más elementos que desempeñan función. Vale, pues estas funciones se denominan funciones verbales. Dependen de este verbo, con lo cual funciones verbales o complementos oracionales. Son etiquetas idénticas. Hay dos tipos de predicado. El predicado nominal necesita verbos copulativos, ser, estar, parecer, resultar, más atributo, porque si no hay atributo, lea allá arriba, no hay predicado nominal. El otro tipo de predicado, que no es nominal, es el predicado verbal, con verbos predicativos Como estamos hablando del predicado, es el momento en el que tienes que tener en cuenta lo importante que son las perífrasis verbales. Tienen sentido porque en ocasiones los verbos como tales no son suficientes para transmitir matices. Para ello reunimos palabras que funcionan unitariamente como núcleo verbal y lo que hacen es aportar estos matices.
Fíjate en la estructura que tiene una perífrasis. Puede tener un verbo auxiliar conjugado, un nexo, un conector opcional que puede estar o no, y el verbo principal en forma no personal, infinitivo, gerundio o participio. El verbo en forma personal, el auxiliar, generalmente pierde el significado que tiene. Por ejemplo, debo recoger la ropa. El verbo deber pierde parcialmente su significado, pero junto con el verbo recoger adquiere un sentido de obligación. Otro caso muy frecuente es el tener que más infinitivo. Es otra perífrasis de obligación. Tengo que estudiar. El verbo tengo, que es un verbo auxiliar, ha perdido el significado de poseer, ¿no? Tengo. Y junto al nexo que y al verbo principal en infinitivo adquiere en conjunto un significado de obligación. Estos matices son necesarios en la lengua, por lo tanto las perífrasis cobran sentido, son necesarias y son muy frecuentes. No son etiquetas casuales, están pensadas y estos son los matices que aportan. Dentro de las modales tenemos las de obligación, que son las que acabamos de ver, tenemos las de duda, probabilidad o inseguridad. Dentro de las aspectuales tenemos las de aspecto ingresivo, porque está a punto de comenzar una acción. Tenemos las de aspecto incoativo, que la acción está en el momento de su arranque, en el inicio de la misma. Tenemos las de aspecto reiterativo, que nos hablan de algo que está repetido. Aspecto durativo, una acción que se está desarrollando. A partir de este capítulo ya entraríamos en el tema de los complementos verbales. Shy.